que Dios me puso en mi corazón. ¿Por qué oramos? Oramos a veces porque queremos que el favor de Dios y porque Dios nos bendiga. ¿Quién nos dijo que oráramos? Señor, Oye, el Carlos, a mí nadie. no sé, a mí nomás me dijeron que lo hago. Como soy obediente. Amén. Ahorita vamos a ir a ver viendo en la palabra que es. Ahora, ¿por qué nosotros le pedimos al Señor? ¿Sí? ¿Por qué nosotros le pedimos al Señor? ¿Por qué nosotros podemos tener esa confianza de llegar y pedirle al Padre? ¿Sí? ¿Cuántas de nuestras oraciones es comunión? ¿Cuánto de nuestra oración es pedir? ¿Y cuánto de nuestra oración realmente nada más es palabrería? ¿Sí? Hoy vamos a ver unos temas sobre cómo orar bien, por así decirlo. O sea, cómo orar bien y que el Señor nos muestre por qué es la oración. Muchas veces nosotros sabemos que hay que orar, sabemos que hay que pedir, pero no sabemos por qué o por qué pedimos. ¿Verdad? O sea, ¿por qué la necesidad si Dios conoce todo? Amén. ¿Sí? Vamos a orar. Les pido de favor que levanten su mano derecha, oren por mí, porque es un tema muy sencillo, pero es un tema muy delicado, porque hay que el Espíritu nos guíe y que se hable correctamente. Señor, te damos gracias, Padre Santo, Señor, por esta noche. Mira, Padre, Señor, yo en este momento me hago a un lado, Padre Santo. Yo puse, Señor, lo que estuve estudiando, lo que estuve leyendo, Padre, pero Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo quien me guíe, quien hable a través de mí, Señor, quien tenga el discernimiento y el entendimiento adecuado, Señor. Mira, Señor, en este momento dejo de funcionar como hombre, Padre Santo, Señor, para yo abrir la boca y tú seas el que hable a través de mí, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, porque esto es para tu pueblo, para la gente que nos está escuchando en las redes, Señor. Gracias, muévete con libertad. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé entendimiento y prepare nuestros corazones, Padre Santo, Señor, para entenderlo. Para entender este tema que, aunque parece, Padre Santo, un tema sencillo, Señor, es la base del cristiano, Padre. Y muy pocas veces se predica de esto, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Padre. Te glorificamos y todo el pueblo decimos amén. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que la base de la salvación es la comunión con Dios? Y la comunión con Dios se da a través de y de la lectura de la. Y muy pocas veces se habla de la oración. Solamente se comenta que los apóstoles oraban, que la gente estaba en oración y que tenemos que estar en oración. Incluso se habla de ministerios de intercesión, ¿verdad? De gente orando por gente y todo, pero realmente no hay un enfoque o una enseñanza directa del por qué oramos. ¿Por qué nosotros tenemos acceso a poder hablar con nuestro Padre, a poder hablar con nuestro Señor a través de una oración? Y a veces nosotros convertimos la oración en una pedidera. ¿Cuántos no oramos así en la mañana? Queremos en la mañana: Señor, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por darme la luz, de la típica frase que todos nos aventamos tempranera. Y de ahí en haz que me vaya bien, haz que no sé qué, quita a mis enemigos del camino, haz que no sé qué, haz que aquello, y yo estaré ahí y te pido. Y le pedimos, y le pedimos, y le pedimos, y en el nombre de Jesús, amén. Pero en toda la oración no hubo comunión. Amén. Entonces ahorita vamos a ver. Digo, es una serie, no sé, creo que va a ser una serie un poquito larguita. Yo creo unos 3, 4, 5 miércoles. Porque la oración es la parte esencial del cristiano. Es lo que nos identifica a nosotros, ¿sí? Porque dice que somos imitadores de Cristo. Y Cristo todo el tiempo, Jesús todo el tiempo se la pasó en comunión con su Padre. No hubo un momento que no estuviera hasta que se hizo pecado.
dejó de tener esa comunión. Por eso la famosa frase, no sé si lo ubican, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Porque se separó el Padre del Hijo y estuvo solo durante mucho tiempo, muchas horas en tinieblas. Por eso estuvo en tinieblas la ciudad de Israel durante 3 horas. Muchos dicen que era un eclipse, pero no hay eclipses de 3 horas. No existen, ¿no? O sea, realmente fue algo que jamás ha vuelto a pasar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue la tiniebla, porque dejó de haber luz en la tierra, porque Cristo era pecado. Pero fuera de eso, siempre hubo comunión. Y siempre que actuaba Jesús, no actuaba en el poder de Jesús. Él siendo Dios, no era Jesús yendo y sanando y haciendo milagros y haciendo todo. ¿O sí? Era el Padre a través de Jesús. ¿Sí? Por eso también hay una parte importante donde Jesús ora por su amigo y Jesús llora y le dice, gracias Padre porque me has escuchado. No le dice gracias porque escuchaste el clamor de los demás. Deja que pase el de los elotes porque si no se le antoja a los del internet. ¿Sí? No era algo que los demás estuvieran clamando. ¿Sí? Ya se va. Para todos. Mire, y se van a parar aquí enfrente. Para todos, lo que le había pasado a Lázaro era algo natural. ¿Verdad? Y para Jesús, cuando va Jesús y le dice gracias Padre, es porque la oración había sido de Jesús mismo al Padre. Entonces, si Jesús lo que más hizo fue estar en comunión con el Padre, nosotros, y la oración de Jesús en el Getsemaní, si se acuerdan, la leímos el domingo pasado, hace 2 domingos, era que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Sí? Pero no que nosotros seamos dioses, sino que nosotros estemos en esa unidad a través de la oración, con Jesús, con el Espíritu Santo y con el Padre. Y por eso decía, que ellos sean uno, como tú y yo. Porque lo único que hacía Jesús era todo el tiempo estar en comunión con Él. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes no vamos caminando en la calle y vamos platicando con Jesús o con Dios? ¿A cuánto les ha pasado? ¿Sí? Que vas y haces y tú vas platicando con Él, porque Él está a tu lado. ¿Sí? Y empiezas a tener una comunión y de repente se te olvida y pasan 2, 3 semanas y no le hablas. ¿Sí? Y nada más haces a veces tus oraciones de la comida, de la cena, del buenos días. Y a veces no nos acordamos ni de pedir por nuestros alimentos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ser hacedores o imitadores de Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando yo estaba leyendo esto, yo me estaba dando cuenta que realmente nosotros sí hemos malutilizado la oración y no hemos llegado a ese punto donde nosotros tenemos una comunión con Cristo y no somos imitadores de Cristo. Seguimos a Cristo, pero nos falta imitar la parte donde eran uno y somos uno con Él en todo momento, hermana. Bueno, algo que yo he aprendido en esta etapa de mi vida, que podemos hacer la oración como una rutina y pensamos que esto es la voluntad del Padre o la voluntad de Dios, ¿verdad? De que nosotros tengamos, porque pensamos que esa es la relación. Aún entre parejas podemos hacer eso, pues, rutinario. Sí. ¿Okay? Se nos puede hacer una rutina a pesar de que tengamos ese amor y ese convivio diario. Pero lo que Dios quiere es que nos parezcamos a Jesús. Y la única manera es que nosotros nos parezcamos a Jesús y pensemos como Jesús, es teniendo comunión con el Padre. Así es. Okay, entonces esa es la etapa que a veces no comprendemos. Y entramos siempre con una pedidera, es puro pedir, pero a veces no le pedimos, Señor, quiero ser como tú. ¿No? Quiero que tú me cambies. O sea, pero a veces decimos, cámbiame, pero yo necesito esto. Y muchas veces le pedimos sin ni siquiera decir, sabes que estoy arrepentido por mis pecados, porque te he ofendido. No, luego llegamos, nos brincamos todo eso y vamos a la pedidera. ¿Verdad? ¿Quién lo ha hecho? Más bien, ¿quién no lo ha hecho? ¿Verdad? A todos nos ha pasado. Amén. Ahora, con todo esto, ¿quiere el Padre, quiere Dios que acudamos a Él pidiendo por nuestras necesidades? Nos inquiere, nos solicita Dios
para que acudamos a Él en oración con la actitud y la intención de pedir. Dice la palabra que Él ya conoce todas nuestras necesidades. Entonces, ¿por qué pedir? Porque dice que es necesario que nosotros vayamos creyendo y pidiendo. O sea, que necesitamos creer. Y esto de tener esa relación con Él nos ayuda. Mire, si en una relación no inviertes tiempo, dinero y esfuerzo, Sí. no puedes tener una relación con una persona a distancia. No prospera. Sí. Necesitas ser intencional en la relación como pareja, como amigos, como padres, como hijos, para que nosotros nos demos a conocer. Eso ya es la comunión. Exacto. Pero en la oración es necesario. Entonces, ¿por qué? Si nos dice que Él sabe todas nuestras necesidades. Vamos a Mateo 7:7. Nosotros llegamos a una comunión a través de la oración. Pero ¿por qué Él nos dice que le pidamos? O sea, porque a veces nosotros, Mateo 7:7, llegamos a una parte donde decimos, es que nada más estamos pide y pide y pide. Pero Jesús mismo nos dijo que pidamos. Pero lo vamos a ir desglosando. No se me emocionen de que nada más es pura pedidera, ¿verdad? No se emocionen, los vamos a ir desglosando para que ustedes... Y acuérdense que es una serie de 4 o 5 miércoles. Amén. En el 7:7, ¿nos ayudas, Blanca, por favor? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hermana Olga, por favor. El 8. Dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Amén. Ahora, hacemos la pregunta de hace rato. ¿Por qué tengo que pedir si Dios ya sabe que sabe lo que yo necesito? Porque le gusta que me comunique, ¿no? O sea, le gusta que busque una respuesta. O sea, estamos de acuerdo que Él es omnisciente. ¿Qué es omnisciente? Todo lo sabe. Todo lo sabe. Dani, esta prédica sí es para que todos participemos. Es porque si no pides otra vez. ¡Uy! 9 de 10. Excelente. Una de las cosas también, pastor, que nos enseña, porque cuando llegamos es como los niños chiquitos. Sí, Ni piden, ni piden, ni piden, ni piden. Ahí está, y ahorita pide y pide. sí. Ella no entiende, no comprende que no trae dinero uno, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero ella en fe cree que le van a dar. Sí, Ella pide y insiste. es correcto. Así llegamos al principio, pero después de nuestro caminar tenemos que saber que lo más importante que Dios quiere hacer es cambiar nuestra manera de pensar y de pedir. Amén. Entonces, ¿por qué tengo que buscar si Dios ya sabe lo que yo preciso encontrar? ¿Qué quieres que haga? Ahora, si Él es omnipresente. Entonces, ya vimos que Dios es omnisciente. ¿Qué es? Sabe todo. Omnipresente. ¿Qué es omnipresente? Está presente en todo lugar y en todo tiempo. En todo tiempo Él está presente. ¿Por qué tengo que llamar si Dios ya sabe que estoy a la puerta? O sea, ¿por qué tengo que ir en oración a buscar a Dios si Dios ya está ahí? Es omnipresente. ¿Por qué le tengo que pedir a Dios si Él lo sabe todo? Es omnisciente. Está interesante, ¿verdad? Amén. La voluntad de quien se hace. Amén. ¿Por qué debo pedir a Dios si se hace siempre la voluntad de Dios? ¿Qué objeto tiene pedir a Dios si nuestro Dios es un Dios todopoderoso, omnipresente, omnipotente, que sabe y lo conoce todo? ¿Por qué entonces Dios encarece tanto que sus hijos le pidan? Es que nos enseña comunión con Él. Ujú. Mire, una de las cosas que nosotros todos tenemos, sabemos de un Dios, pero no lo conocemos. La voluntad del Padre fue revelar a su Hijo para que nosotros tengamos salvación. Es una de las cosas más importantes. Sí. La vida eterna. Pero también es importante que nosotros entendamos esta parte.
La relación hace que nosotros entendamos la voluntad del Padre hacia nosotros. Porque todos tenemos un plan, una manera en que Dios nos va a usar. Y eso es muy importante. Si nosotros no buscamos en comunión, no entendemos lo que el Padre quiere para nosotros. Porque Amén. nosotros nomás entendemos que nos quiere bendecir. No sabe, Él es bueno. Él es bueno y me va a dar. Él es bueno, me va a dar y pues pida lo que le pida, las cosas son buenas. ¿Verdad? Vamos a Mateo 6, 7, 8, nos regresamos. 6, una hojita para atrás. Les digo, mentes abiertas, y atentas porque esto, o sea, yo se los quise dar desde cero para aprenderlo bien. 6, 7, 8. Brother, no sé si me ayudas con ese, por favor. Orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Hoy en día, ¿cómo podemos aplicar este versículo a los gentiles? ¿Sí saben qué eran los gentiles en aquel entonces? Los que no creían, los que no eran judíos. ¿Sí? Todos los que no éramos judíos, éramos gentiles. ¿Ok? Ahora, este versículo, ¿en quién se puede aplicar hoy en día? Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Se puede aplicar a nosotros? ¿Sí? Se aplica a nosotros también, esto, todo esto. Es correcto. ¿Sí? Justamente ahorita estábamos diciendo, cuando nos levantamos en la mañana, Señor, gracias por esta oportunidad de un nuevo día. Que a veces hasta parece que es repetido todos los días, pero de tu corazón, ¿cómo sale ese gracias? O sea, no importa la palabrería, lo que importa es el corazón. ¿Sí? Hoy en día se utilizan rezos con los hermanos de otras religiones y son rezos y rezos y rezos y hasta es 1 y 2 bolitas y 3 bolitas y luego se junta otro y se repite 25 veces. ¿Sí son 25, Sí, o 30, algo así. Pero se repiten y es repetición vana. ¿Sí? Aquí está diciendo que eso no sirve. ¿Ok? Por esto también para cuando ustedes vayan con un familiar, que sabes que vamos a rezar, mira, en Mateo 6, 7 vamos a orar de acuerdo, para que ustedes también se vayan instruyendo de cómo enseñarle a la gente que ustedes quieren orar. Un ejemplo. Ustedes tienen niños chiquitos, Blanca. ¿Cómo te desvaría la cabeza cuando los bebés y quiero? ¿Cómo se cansa uno? No que yo no estoy diciendo... Sí, no, Dios es perfecto. ¿Verdad? Pero... Él es perfecto y... Todos los días, Señor, te pido que me vaya bien, que no me pase nada. La palabra dice que en Romanos 8, se me hace que es el 31, 32, 5, algo así. Dice que el Señor nos tiene en sus manos. Dice que nada ni nadie nos podrá separar del amor de... Es correcto. Amén. Entonces, una de las razones para orar es no palabrería. ¿Ok? En el 8, ¿qué dice? ¿Quién me puede ayudar en el 8? No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, cuando tú le pides a Dios, Él ya sabe lo que le vas a pedir. Y lo mejor, ¿sabe lo que necesitas? Sí, siempre. No lo que tú quieres, Lo que necesito. lo que tú necesitas. Amén. Amén. Vamos a Mateo 6, 25, ahí sobre esa misma es. Amén. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, si tú lo analizas, dices, no, ya no le entendí nada. Porque entonces, en una vemos, pidan. En la otra es, yo ya conozco lo que van a pedir. Y en la otra es, ¿para qué me piden?
¿Sí o no? ¿Verdad? Esto está interesante, hermanos. Pero recuerden lo que vimos en Mateo 7:7. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Quédense con eso. Pedid, hallaréis y llamad. ¿Ok? Acuérdense de esas tres. Pedís, pedimos, hallamos y ¿qué más? ¿Ok? Pedimos, pedimos, hallamos y se os abrirá. Llamad. Pedir, abrir y llamar. ¿Ok? Pedir, encontrar y llamar, por así decirlo. ¿Ok? Enfóquense en esas tres. En el 26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Sí? O sea, ustedes ven a las aves del cielo y tienen necesidad. Cuando está lloviendo, ¿cómo están las aves? Qué contentas porque se vayan. Hasta disfrutan y las hacen tucu, 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 ¿verdad? Y van y buscan y encuentran comida. Y hace frío. ¿Y nosotros dónde vemos a los gorriones? En la puerta de tu casa están los pajaritos. Y hacen obras magníficas. No sé si han visto alguna vez un nido. Cómo lo empiezan a construir en la noche. Y llevan lodito y cómo hacen obras magníficas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestro lenguaje a la hora de orar, ¿sí? O sea, el pedid no es pedidera. Ay, es que ahorita van a ver ese punto. El pedid no es pedidera de cosas que yo quiero que el Señor me cubra, me proteja, me dé, me sustente. ¿Sí? Porque también en Malaquías dice, prueban en esto. Si tú eres fiel con el diezmo, ¿qué va a pasar? Es una promesa de Dios. ¿Qué va a pasar si tú eres fiel con el diezmo? Se va a abrir las puertas de los cielos y reprenderá al devorador. ¿Verdad? Dice, pruébame en esto. Entonces, cuando somos fieles con el diezmo, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué le seguimos pidiendo, Señor, danos, alimentanos, susténtanos? ¿Verdad? En el 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién le puede pedir a Dios? Esto está, para que pongan atención, hermano. ¿Quién le puede pedir a Dios que le dé, que lo haga más alto? ¿Quién puede pedirle? Quien sea. Ahora, ¿por qué dice que no nos afanemos? Si nosotros pedimos que seamos más altos, no lo va a hacer. Pero sí nos da el poder de mover una montaña. Cosas innecesarias. ¡Ay, brother! ¿Ok? ¿Ya estamos viendo? ¿Qué pasa si Jesús nos hace más altos? Mire, la palabra de Dios nos dice que debamos contentos con lo que tenemos. ¿Sí? Nosotros nos traspasamos de dolores porque los ojos nunca se llenan. O sea, cuando nosotros nos enseñamos a pedir y Él nos enseña a pedir, ¿qué pasa? Nos enseña contentamiento. Amén. Porque una de las cosas que nosotros como seres humanos nos traspasamos de dolores es porque nunca nos hacemos. Si hoy compramos un celular, disculpen a los que les encanta la tecnología, A mí no. nos va a aventar un iPhone, el último, no, pues para el año que entra sale otro, no, pues yo quiero ese. El chiste es que nunca estamos satisfechos. Sí, no. Sí, estamos hablando de cosas materiales, ¿verdad? De cosas que nos van a fructificar o no nos van a fructificar. Cosas que en oración nos van a hacer cambiar nuestro propósito o nos van a hacer cambiar nuestro servicio a Dios. Amén. El 28 dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿Cuál es el vestido? Lo que llevamos puesto, ¿verdad? Dice, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan.
Pero os digo que aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Yo sé que están así como que no entiendo lo que me quiere decir o por qué me está viendo con cara de así. Ahora, Salomón, ¿sus ropas eran bellas? Ahora, ¿eran mucho más atractivas que unos lirios? Pero Salomón, ¿qué no logró tener? ¿No logró vestirse de qué? Como una flor, como un lirio del campo. Vean más allá. ¿Qué es lo que te da la comunión con Dios? ¿Qué te da la comunión con Dios? ¿Qué te da una verdadera comunión con Dios? ¿Cómo bajaba Moisés? ¿Cómo estaba Eva y Adán y Eva? Es la santidad, el brillo, la luz. Y eso se logra con la obediencia también. Sí, O sea, todo va junto con pegado. O sea, Sí. si usted dice, bajaba Moisés del monte después de orar con el Señor, pues estaba en comunión con él. exacto. Esa es la diferencia. Porque dice que no tuvo ni hambre ni nada. O sea, allá el Señor lo sostuvo. Sí. Así es. Por eso es de que a veces nosotros pensamos, o sea, se puede ver mucho más atractivo alguien vestido de oro y de ropa púrpura y de todo que una flor. Pero aquí veamos cómo está hablando espiritualmente este versículo. ¿Sí? O sea, para que nosotros podamos tener esa parte de vestirnos de la misma gloria de Jesús, de la misma gloria del Padre, porque aquí dice, Salomón con toda su gloria, ¿con la gloria de quién? De Salomón. Se vistió así como uno de ellos. ¿Sí? Entonces, pero nosotros podemos alcanzar ese nivel, esa atmósfera espiritual de estar orando. Y no se sorprendan, hermanos, en serio, no se sorprendan si en algún momento ustedes entran en una comunión tan fuerte con Dios y se la pasan 2, 3, 4 días encerrados con Él, que llegue un momento donde ustedes emitan luz, brillen espiritualmente. Porque eso es lo natural para la persona que tiene una comunión con Dios perfecta. ¿Sí? Lo vamos a transportar a algo menos llamativo como la luz. Cuando tú estás con Dios, ¿cómo se te ve tu rostro? ¿Sí? Y cuando no estás caminando en las cosas de Dios, luego se te ve tu carnalidad. ¿Sí? Por eso la gente cambia cuando viene a los pies de Cristo. Embellece. ¿Por qué? Porque no es de que ellos se hagan más hermosos, sino la luz del Evangelio, la luz de la gloria de Dios, te hace ver más llamativo en el aspecto de la luz. Te hace ver menos jetón, ¿verdad? Por así decirlo. Y hay hermanos que llegan y dices, hermosa flor del desierto, ¿verdad? Y después de un tiempo tú dices, oye, como que el hermano cambió. Pero no, es la palabra que la hermosea, hermana. Cuando íbamos a los Estados Unidos, y mi esposo iba a predicar en un campamento donde cosechaban manzanas. Y pues encuentras de todo, ¿verdad? Me acuerdo que se traía camionetas llenas de gente a la iglesia. Y había unos hermanos que los veías, se convirtieron con unos pelos, la vestimenta, cadenas y todo. Y los alcanzaba el Señor. Se cortaban el cabello, ¿Sí? Los aretes, cambiaban su estilo hasta de hablar después. Ya no quiero hablar así, ya no quiero ser así. Pero era Dios obrando en ellos. Y se veía la hermosura de la persona. Y cuando los veían otras personas decían, ¿qué te pasó? Pues ahora parece gente decente, ¿verdad? Sí. Que se veían mal. Ahora, en la transgresión, Jesús, ¿cómo se logró ver? En la transgresión, ¿cómo se vio Jesús? Transfiguración, En la transfiguración, perdón, no, la transgresión era la de Satanás. La transfiguración, ¿cómo se veía Jesús? lleno de luz. Lleno de luz. Porque estaba en una comunión con ¿quién? Con el Padre, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Entonces, ¿nosotros podemos llegar a esa comunión? ¿Sí? Está disponible. Sí. Para que quiera. Nada más que ninguno de nosotros brillamos porque todavía nos falta mucho camino, ¿verdad? O sea, tenemos comunión y estamos aprendiendo.
andar en el camino del Señor, todos. Aquí nadie se la sabe, todos aprendemos y todos somos iguales, ¿verdad? Pero, o sea, vamos caminando y vamos aprendiendo cómo es la comunión con Dios, y cada vez nos va gustando más y cada vez le vamos dando sabor. Y va a haber un día donde nos vamos a meter a orar y no sintamos nada. Va a haber un día donde nos vamos a meter a orar y no tenemos ganas. Va a haber un día donde desde que dices el hola, buenas noches, ¡pum!, sientes la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Amén? ¿Pero depende de nosotros? No. ¿Depende de qué? Pero de la comunión. De la comunión con el Padre. Tanto el hacer como el querer es Él. Sí, volvemos a Mateos. Nosotros no podemos producir, ni amar, ni soportar, ni la paciencia. No podemos producir nada. Nada. Él lo produce todo en nosotros. Por eso dice que fuera de Él nada podemos hacer. Sí, si volvemos a Mateos, dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero nosotros entendemos mal este versículo en pedir las cosas que nosotros necesitamos, en las cosas que nosotros queremos, ¿ok? Sí, luego voy a estar regresando mucho a ese versículo para que no se nos vaya, ¿verdad? Ahora, en el 30, de lo que estamos ahorita, dice, y si la hierba del campo que hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no habrá mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? ¿Ok? ¿Qué comeremos, qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad, aquí está la respuesta, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, tú no puedes ir a la presencia de Dios a pedir la comida, a pedir la bebida, y a pedir la ropa, a pedir que el carro, a pedir que el dinero, que la ofrenda, que todo esto, si tú no tuviste una comunión con Dios y Dios te dio el porqué de esa pedidera. Nosotros oramos mucho por unos coches. Ahora, yo no quiero estar en un coche nada más por tener el lujo de la comodidad. Ocupamos los vehículos. ¿Sí? Fue una necesidad que se dio para el reino. Ay, ¿sabes qué, Señor? Necesitamos tanto dinero para ir y dar esto a la gente. No es un dinero que queramos para nosotros. Es un dinero que Dios ya predestinó. ¿Para qué se va a utilizar? ¿Sí me entienden? Por si a veces ustedes se conectan con nosotros en las oraciones y dicen, no, es que piden. Y sí piden, y piden, y piden. Pero cuando nosotros pedimos, y cuando ustedes deben de pedir, debe ser con la misma dirección del Espíritu Santo para lo que el Espíritu Santo quiere hacer con ustedes. Porque ¿quién lo sabe todo? El Padre. Dios ya sabe todo. Es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Una pregunta que debemos de hacernos todos. Amén. ¿Nuestra manera de pedir es para que el reino de Dios se expanda o simplemente para que mi reino se expanda? Amén. Amén. Ahora, ¿por qué pedimos para que se expanda el reino? Porque tenemos dolor por las almas. No es para que la obra de Hechos, la obra de Claudio, crezca. Es porque sabemos que hay ahí sufrimiento en gente y que hay mucha gente allá afuera que en la eternidad va a ser un crujir de dientes. ¿Sí? Y nosotros tenemos que ir allá porque nos duele. ¿Por qué? Porque queremos ser imitadores de Cristo. Ir a esos lugares donde la gente no va porque la gente los desprecia. ¿Cuánta gente no desprecia al alcohólico, al drogadicto, a la prostituta? ¿Verdad? O sea, porque nos da miedo meternos en camisas de 11 varas, dicen.
Y vamos y le predicamos a la gente que vemos más o menos bien, es buen muchacho, es buena joven, y vamos y les predicamos, y pues como no tiene maldad, ¿verdad? Pero métete a un lugar donde está abundando la inmundicia y la maldad, en donde no puedes salir. Hay una película que les recomiendo mucho que se llama El puñal y la cruz. Sí se llama. Testimonio de Nicky Cruz. Testimonio de Nicky Cruz. El puñal y la cruz, Se llama El puñal y la cruz. o la cruz La cruz y el puñal. y el puñal. Algo así. Ustedes la buscan puñal y cruz o cruz y el puñal. Es una película muy viejita, pero el cuate se mete a lugares donde nadie se metía, en los peores barrios bajos de Nueva York. Sí, de Nueva York. Va y se mete a los peores lugares y lo golpean. Y es real. Y es real. Ya falleció, llamaba David Walker. Sí, ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos esa inquietud por ir a predicar el evangelio? O por ir y hacer las cosas. ¿Por qué no tenemos esa inquietud todos como cristianos? Porque nos falta ¿qué? Oración. Ahorita estamos en oración. Porque al nosotros tener una oración, vamos a empezar a tener comunión. Y al tener comunión, vamos a empezar a entender lo que quiere el Padre para con nuestras vidas. Y cuando nosotros empezamos a entender eso, nos dejamos de andar pidiendo por lo que nosotros sabemos que Dios nos va a dar. Ahora, yo no le estoy pidiendo todo el día a Jesús que me dé sustento, que me dé comida o que me vista. ¿Verdad? O sea, yo no le estoy diciendo, ay, Señor, yo no me levanto todos los días y digo, ¿sabes qué, Señor? Pues hoy necesito alimento. No, porque, realmente yo ya lo doy por hecho. Y eso es fe. O sea, yo ya doy por hecho el que voy a tener para todo. O sea, por ejemplo, me llegó la hoja de inscripción de Dani, pues yo doy por hecho que voy a pagar la hoja de inscripción por de Dani. ¿Cómo? No es mi problema. Es algo de Jesús. Él me dijo, deja tu trabajo, yo te sustentaré. Dejo mi trabajo, sabes que Dios hay cuentas que pagar. Pero porque ya lo doy por hecho. ¿Sí? O sea, ya no tengo esa necesidad de estar buscando algo que ya Él me prometió, porque ya es una añadidura. Y eso que todavía no camino perfectamente en los caminos del Señor. Ahora imagínate, hermano, si nosotros camináramos perfectamente en los caminos del Señor. No estoy diciendo lo que te dará, sino estoy diciendo el entendimiento que tú tendrás a la hora de vivir todos los días y de leer su palabra. Eso es lo que nos va a dar la oración, entender su corazón. Entender el corazón de Dios va a hacer que tú tengas un corazón unido al de Él. Entonces, la oración, o sea, si Dios ya sabe lo que queremos, entonces no tenemos que pedir por lo que Él ya sabe que nosotros queremos. Si Él ya sabe lo que nosotros necesitamos, no tenemos por qué pedir lo que Él sabe que nosotros necesitamos, ¿no? Nosotros tenemos que pedir a Dios que nos haga un corazón. Que nos haga un corazón como el de Él. Señor, hazme sentir como tú, dame una relación íntima contigo. Todo lo que estorba, quítalo. Por eso decimos, todo lo que está estorbando, quítalo de mi corazón, quítalo del entendimiento, quítalo de discernimiento. Porque hoy en día, ¿cuántas veces en el día tú no piensas en hacer cosas que tú sabes que están mal ante los ojos de Dios? ¿Ah? Pero lo primero que tiene que llegar, si tuvieras comunión, sabrías que lo que tienes que hacer es reprender al devorador y decirle, Señor, yo no tengo fuerzas, reprende al devorador. Porque ya estás viendo más allá. ¿Por qué? Porque ya no estás viendo lo que quieres para tu vida. Estás viendo el caminar correctamente ante los ojos de Dios. ¿Sí? En Mateo 6:32 dice, o sea, Jesús nos dice que no nos preocupemos, pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Entonces, ¿de qué sirve orar al Señor y sobre todo pedirle si Él ya lo sabe todo? A pesar de que Dios lo sabe todo y que no necesita nuestras peticiones para ayudarnos, Él nos invita a acercarnos con la confianza, naturalidad y espontaneidad con que un hijo se acerca a su padre.
¿sí? Para pedirle sus necesidades. Todos los que estamos aquí, hermanos, nos acercamos a Jesús, ¿no? Encontramos a Dios porque teníamos necesidades. Y Dios abrió su corazón para que nosotros le pidiéramos las necesidades. Porque nosotros no entendíamos, pero nuestra oración tiene que madurar de acuerdo a como nosotros maduramos en el caminar cristiano. No nos podemos quedar en la misma oración de cuando éramos cristianos el primer año y pedíamos y pedíamos y pedíamos y veíamos que Dios nos daba y nos daba. ¿Sí? Porque Él es un buen Padre, Él te da porque sabe que lo necesitas y sabe que nunca habías pedido. Hermana. Nosotros tenemos nuestros hijos pequeños. Cuando están pequeños hay que enseñarles y nos hacen caritas y nos hacen eso. Y nosotros nos encanta, ¿verdad? Ver Sí. a nuestros hijos felices. Pero cuando Armando empezó a crecer, le enseñábamos tanto a su papá, pero más a su papá, de que hay cosas que a veces no se van a dar. Sí. No porque me hagas una cara bonita. Sí. Porque no podemos salir todos los días y comprarles cosas, no podemos, y no es bueno, porque los enseñamos a que no lo valoren y no lo aprecien. Y igual el padre a veces, no porque le chillemos y le estemos dice, nos va a cumplir nuestros deseos, que al final de cuentas nos van a dar bien. Claro. Y los berrinches nunca nos va a cumplir, pero al principio, como estamos caminando en fe, Pero ¿por qué se los tenemos que pedir si no nos lo va a dar? Se lo tenemos que pedir, aunque no nos lo dé. Si hay que estar en nuestro corazón, hay que sacarlo. Sí, exacto, porque vamos a estar en la oración y yo quiero esto, y de tener esa comunión tú vas a entender que eso no te lo voy a dar. Pero es porque tú empiezas a pedir, y Dios empieza a tener una comunión contigo. ¿Cuántos de ustedes hablan con sus padres? Entonces, ¿cuántos de ustedes agarran y le dicen a sus padres, wiri 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 adiós? ¿Por qué hacemos lo mismo con Dios? ¿Por qué no creemos que una oración es llegar y decirle, hola, buenos días? Y esperar a que te conteste. ¿Lo puede hacer? ¿Lo ha hecho? Porque no, o sea, muchas veces sí, pero los que no lo ha hecho es porque no lo intentamos. ¿Verdad? Les prometo, hermanos, que si ustedes se paran en la mañana, en la tarde o a la hora que ustedes y le dicen, Señor, buenas tardes, Padre, aquí estoy, y se quedan callados, van a tener respuesta de Dios. Se los prometo. No necesitan estar como merolicos. Ni necesitan poner música, ni necesitan preparar el ambiente. No, así como ustedes llegan y se sientan con su papá, con su mamá y le dicen, ¿sabes qué? Oye, ¿cómo estuvo tu día? Cuéntame. Y se esperan a que les conteste la otra parte, ¿verdad? Y nada más, y de repente se empieza a hacer una conversación. Se los prometo que Dios se va a mostrar así. ¿Sí? Pero no nos enfoquemos en la oración, en la pedidera o en una oración de que cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, así siempre es. O sea, nuestra oración tiene que madurar como nosotros maduramos. Dios quiere que en las necesidades de nuestra vida nos dirijamos a Él. Oremos a Él y le supliquemos a Él. Nos quejemos, le llamemos y aunque luchemos con Él en oración. ¿Por qué Dios está empeñado en saber que Blanca me va a pedir algo que yo no le voy a dar? O sea, ¿por qué Dios te va a poner en tu corazón, Blanca, que estés orando por algo para que me supliques de algo que yo no te voy a dar? Como Dios. Amén. Y aparte nos enseña a ejercitar nuestra fe. Amén. Porque Dios prefiere que tú vayas a pedirle tus necesidades a Él, a que vayas a pedirle esas necesidades al mundo. En oración, Él te va a cambiar tus necesidades. Mire, en esta etapa de mi vida, en lo personal,
Yo anhelo a mi hijo, lo anhelo con todo mi corazón. Amén. Sí, sí, sí. Y a mis nietos. Pero si no lo vuelvo a ver, por lo que sea, yo voy a tener paz. Sí. O sea, porque aún en medio de todo esto Dios es bueno. Le enseñamos la verdad, la sabe. Esa es mi confianza. Que lo que es de él no se va a perder. Así que nosotros debemos tener esa, bueno, eso lo digo en mi persona, Sí, amén. esa confianza de que se haga o no se haga, se dé o no se dé, él sigue siendo fiel y perfecto y bueno. Amén. En todo tiempo. Esto es lo que él nos quiere enseñar. Amén. Que podemos confiar en él porque descansamos. Aún aunque yo a veces lloro por mi situación, por lo que pasa con nuestro hijo, pero yo salgo descansada porque Sí. yo puedo descansar eso en él y he aprendido a confiar más en él al transcurso. Claro que yo sé que un día va a pasar, ¿verdad? Sí. Pero eso es lo que yo... Sí, Dios está empeñado en que tú vengas a suplicar lo que tú necesitas para que tú te desahogues en Él. Porque o sea, es como cuando damos un consejo en el mundo, ¿verdad? En el mundo, tú en el cristianismo, tú puedes llegar a dar un consejo en un matrimonio, ¿verdad? Y decir, pues déjala, chorro de mujeres. Pero cuando vas al mundo cristiano, sabes que hay que luchar por tu matrimonio, hay que hacer por esto, hay que hacer aquello. Es lo mismo que está pidiendo Dios, pídeme para que te desahogues conmigo. No porque te lo voy a dar. Yo voy a agarrar esas necesidades y en la comunión que vamos a crear, te voy a cambiar las necesidades de tu corazón. Pero por eso Dios quiere que le pidamos, por eso la palabra dice, pídeme. Lo que quieras, pídeme. Pero también en otros lados, como estamos leyendo, dice, ya sé lo que me vas a pedir. Porque Él quiere que tú te desahogues. Él quiere que tú vayas y le clames y te desahogues de tu necesidad. ¿Sí? De aquello que tú quieres. Ahora, ¿qué pasa si tú le pides algo mal a Dios? Por ejemplo, si tú le pides, Señor, hazle daño a una persona, ¿qué va a pasar? No va a pasar. Pero si en tu corazón sientes eso, Dios va a transformar eso. Por eso nuestras oraciones tienen que ser sinceras ante Él. Tú no puedes llegar ante Dios y decirle, Señor, aquí yo estoy perfecto. Gracias por todo, porque me gusta mi vida, me gustan mis hijos, me gusta mi familia. Tú puedes llegar con Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Mi vida no me gusta. Cámbiame, renuévame, hazme otro trabajo, dame otra casa, dame otro carro. Pero lo que Él quiere es que tú te desahogues. No nada más que llegues a la pedidera con Él. Amén. La razón por la que debemos pedir es para nuestro propio beneficio. Pero nosotros pensamos, a veces creemos que pedimos para el beneficio de que Dios nos dé. No, es el beneficio de nosotros desahogarnos con el Padre. Quien no pide, se encierra en sí mismo. Quien no le pide a Dios, se encierra en sí mismo, en sus necesidades, y nada más está atorado ahí con todo lo que trae dentro. Por eso Él otra vez dice, pídeme. ¿Sí? Solo el hombre o la mujer que pide, se abre y se dirige a la fuente de todo bien que es de Dios. Pide y se os dará. Y luego dice, ¿qué? En el 7, ¿qué les dije que no se les olvidara qué? Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. El entendimiento, muchachos. Se va a abrir el entendimiento. Cuando ustedes estén en una comunión con Dios y le estén en una pedidera. Lo que se va a abrir va a ser el entendimiento. De este modo, la oración de petición coloca al hombre en una relación correcta con Dios. Petición, pedir. Yo no estoy diciendo que no vayas y le pidas a Dios. Pídele todo lo que quieras a tu Padre. Desahógate con Él. Pero que tu corazón sea un corazón sincero para que Él te transforme en la comunión. Es preferible para Dios que tú le llegues y le pidas a que no tengas comunión con Él, porque ¿en qué momento va a poder tratar ese corazón? ¿Sí? Entonces volvemos a lo mismo. Dios conoce y sabe lo que necesitamos.
Pero al decírselo confirmamos nuestra fe con nuestras palabras y acciones. Nosotros creemos que Él nos lo va a dar. Confirmamos nuestra fe. ¿Sí? Y hay veces que nosotros accionamos de acuerdo a lo que nosotros pensamos que Dios nos va a dar. ¿Sí? Debemos entonces pedir siempre. Eso es lo que nuestro Dios nos pide, sin olvidar que nuestro Dios ya sabe lo que necesitamos. ¿Sí entienden esa parte? Dios nos pide que siempre pidamos, pero no olvidemos que Él ya sabe lo que necesitamos. Pero que Dios requiere y que pidamos como un medio de conectarnos con Él y crecer en la fe. Dios quiere que le pidamos para que nosotros crezcamos en comunión. ¿Sí? Por eso es necesario que ustedes les enseñen a la gente a pedir. Cuando vayan con la gente, ora. ¿O es que yo no sé orar? Pídele. No hay una oración correcta. La oración tiene que salir del corazón. Nada más díganle eso. Todo lo que tú le quieras que salga del corazón. Muchas veces estoy hablando con muchos de ustedes y les digo, ora por esto. No es que no quiero. Entonces dile al Señor que no quieres, pero sé sincero con tu oración. Amén. Otra vez. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Jesús nos llama a tener intensidad, pasión, persistencia en la oración. Y utiliza esos tres verbos, ¿verdad? Pedid, buscad y llamad. Pedid, buscad y llamad. Pedid con confianza y humildad. Buscad con cuidado y aplicación. Y llamad con seriedad y perseverancia. Y Dios nos va a contestar. Dios valora la persistencia y pasión en la oración, porque demuestra que compartimos su corazón, demuestra que nos importan las cosas que le importan a Él. ¿En qué momento nos van a empezar a importar las cosas que le importan a Él? En el momento en que lo conozcamos a Él mejor. ¿Y a través de qué lo vamos a conocer? La oración y la comunión de su palabra. Hermano, si no sabes pedir, si no sabes orar, tú nada más habla con Él. Pide si es necesario. Ora. No hay una oración mala. Él te va a escuchar y va a ir transformando tu oración, pero a través de la comunión. Yo no te puedo enseñar a orar. ¿Sí? Porque la oración es personal. La salvación es personal y la comunión con Dios es personal. Yo no te puedo decir, ¿sabes qué? Haz esto porque esto me funciona a mí. Eso es mi relación con Dios. Si a mí me funciona quedarme callado 4 horas para sentir su presencia, eso soy yo. A uno les funciona poner música, ¿sí? A otros les puede funcionar, no sé, irse a correr y en la corrida estar platicando con Dios, ¿sí? Pero eso es personal, de nosotros con Dios. Por eso yo no les puedo enseñar el camino correcto de la oración que ustedes deban de tener con el Padre. Ustedes la tienen que descubrir solos. Pero ¿cómo la vamos a descubrir solos? Solamente si estamos en la comunión con Él, en la oración. Amén. ¿Entendieron esta parte? No hay dudas ni malentendidos. Bueno, ya es que ya la batería, yo creo. Ahí ya, ahí ya. No hay dudas en esta parte. Es importante que no se vayan con malentendidos de que, ay, el pastor me dio carta abierta de pedir. Que ya los veo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, si tienen dudas sobre esta parte de pedir, es mejor que las aclaremos ahorita. O sea, Dios no es una lámpara mágica que nos va a dar todo lo que queramos. ¿Sí? Pero a través de que nosotros nos acerquemos a Él, nos va a ir cambiando nuestro corazón para entender y hallar el entendimiento, para saber lo que Él quiere de nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, si todavía no llegas a esa parte de entendimiento, pídele como tú quieras orar. Pero tienes que encontrar la parte en la que tú tienes comunión con Dios. ¿Sí? Hay oraciones pastorales, hay oraciones personales. Son totalmente diferentes. Hay oraciones que podemos tener en comunión con otros hermanos, ¿verdad? Pero siempre todo eso va a ser personal y va a ser privado.
Amén. Entonces no hay dudas. No hay dudas, seguros. No quiero que se vayan confundidos. Y que lleguen a su casa. Pues dijo que pediramos y voy a pedir mi Camaro ahorita en la noche, ¿verdad? Nada se malentendió. Seguros. Porque, o sea, vamos a entrar a otro tema de cómo empezar a tener, o sea, cómo es que los hombres de Dios han tenido la comunión con Dios y cómo con cada uno es diferente. Pero lo que vamos a empezar a tener en este es empezar a tener el poder de la oración para tener comunión con Dios, para poder llegar a ese lugar donde nosotros nada más alzamos las manos y sentimos la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes no se han frustrado porque dicen, alcen las manos, sientan la presencia de Dios y hasta le hacen así como que, no, pues yo no siento nada? La presencia de Dios, todos la tienen que sentir. Porque el pastor dice que todos la sientan. Eso es personal. A través de la comunión. Amén. Vamos a ponernos.